unidad abordaremos los contenidos esenciales del cálculo diferencial. Pero la pregunta es, ¿qué es el cálculo diferencial? Los orígenes del cálculo datan al siglo XVI, donde muchos científicos, filósofos, matemáticos y grandes físicos de esa época buscaban responder a ciertos problemas. Esos problemas tenían que ver con el movimiento de los cuerpos, problemas geométricos y que tenían mucha importancia para la física. La búsqueda de esta solución es la que da origen a lo que denominamos dentro de la matemática como cálculo diferencial. Algunos de los problemas que se presentaron en el siglo XVI y que fueron objetos de estudio para el cálculo diferencial, nosotros vamos a ver algunas de estas características y algunos de estos temas en nuestra materia. Algunos de ellos son, por ejemplo, poder determinar la velocidad en un instante determinado mediante el cálculo de la derivada en un punto, poder determinar la ecuación de la recta tangente a una curva en cualquier punto de su dominio y poder, sobre todo, graficar una función teniendo en cuenta sus características geométricas como el crecimiento y su concavidad. Todos estos temas son los que nosotros veremos como aplicación de la derivada y que a partir de este momento iremos desarrollando. La deducción del concepto de derivada que utilizó Newton en el desarrollo de la mecánica clásica buscaba responder al problema de la velocidad instantánea. El tema es que dentro de la física es importantísimo diferenciar el concepto de rapidez con el concepto de velocidad promedio. En este caso, vemos un cuadro en el cual podemos comparar dos características muy importantes que tiene el concepto de rapidez promedio con diferencia al concepto de velocidad promedio. La rapidez promedio se obtiene mediante el cociente de la distancia recorrida en un tiempo transcurrido, mientras que la velocidad promedio es el cociente entre el desplazamiento en función del tiempo. Ambas son magnitudes, pero en la rapidez simplemente es una magnitud escalar, mientras que en la velocidad es una magnitud vectorial, se la representa mediante un vector porque importa la dirección y el sentido con el cual se desplaza. Es decir, en un movimiento va a interesar hacia dónde se desplace y cuál sea el sentido a la hora de considerar la velocidad promedio de un móvil. En esta asignatura y en este tema en el cual estamos trabajando nosotros, que es el de buscar la velocidad instantánea, trabajaremos entonces con una magnitud vectorial en el cual en el momento en que interesa el sentido y la dirección vamos a ver que nuestros resultados podrán ser de signos positivos o negativos dependiendo del sentido con el cual se desplaza el móvil. En este problema lo que buscamos es poder confirmar una vez más la diferencia que existe entre rapidez promedio y velocidad promedio, en el cual debíamos distinguir su principal diferencia en considerar distancia o desplazamiento de un móvil. En este caso, en el problema se establece que un corredor en el cual por un intervalo de 3 segundos correrá desde una primer ubicación denominada x1 que se encuentra a 50 metros de distancia. Lo hará con un sentido de derecha a izquierda hasta ubicarse en una segunda posición x2 en el cual se encuentra a 30,5 metros. Fíjense que aquí se tiene en cuenta el sentido en el cual se dirige el corredor al momento de determinar la velocidad promedio.
Siguiendo con el problema, entonces, podemos establecer que si la velocidad promedio se determina mediante el cociente del desplazamiento en un tiempo transcurrido, en este caso tenemos que si nuestro corredor en un término de 3 segundos, que es lo que el tiempo transcurrido entre que él sale y llega del punto x sub 1 al punto x sub 2, está dado por el valor de 3 segundos. Por otro lado, tenemos que la distancia que él recorre podemos obtenerla mediante x sub 2 menos x sub 1, que en este caso el segundo punto o posición final en la cual él se encuentra está a 30,5 metros y la posición inicial donde comienza a correr fue a los 50 metros de distancia. La distancia es una magnitud que nosotros solemos considerarla en valor positivo. Sin embargo, aquí se puede ver que el resultado es negativo. La distancia recorrida obviamente es positiva. ¿Y qué tiene que ver el signo que aparece en el resultado final? Pues ese signo lo que está determinando es que el corredor se dirigió hacia la izquierda y no hacia la derecha. Es decir, el punto donde parte era mayor al punto de llegada. Entonces, al tener en cuenta eso, los signos de los resultados van a tener que ver con el sentido en el cual se dirige el móvil. Una vez obtenidos los dos datos que necesitamos para poder obtener la velocidad promedio, hacemos uso de su fórmula y haciendo el cociente de menos 19,5 dividido 3 segundos, obtenemos que la velocidad promedio del corredor va a ser de menos 6,5 metros por segundo. Entonces, aclarado esto de que los signos que se obtengan en las velocidades tendrán su relación estrecha a la dirección o sentido en el cual se dirija el móvil y no en cuanto a la distancia recorrida como si lo hacía el concepto de rapidez promedio. Una vez establecido entonces el concepto de que velocidad media o velocidad promedio la podemos obtener mediante el cociente del desplazamiento sobre o dividido el intervalo de tiempo en el cual el móvil se desplazó, podemos empezar a comparar los distintos movimientos que encontramos dentro de la cinemática. En este caso tenemos un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, en el cual si se representa gráficamente el recorrido de dicho móvil en función del tiempo, podemos ver que en el eje de las abscisas la variable independiente corresponde a tiempo dado en horas y la función distancia o espacio recorrido va a ser el correspondiente a la variable dependiente, en el cual la magnitud con la cual trabajamos es la de kilómetros. En este caso, la unidad en la cual trabajamos es la de kilómetros. Fíjense que en este caso, a medida que transcurren las horas, uno va pudiendo reconocer a qué distancia se encuentra el móvil. Y si determináramos la velocidad media dividiendo la distancia en función del tiempo transcurrido, obtendríamos en cualquiera de los intervalos que uno pudiera seleccionar siempre la misma velocidad media. Es decir, si nosotros consideramos un intervalo de tiempo de 0 a 6 horas, su velocidad media es de 66,7 kilómetros por hora. Si tomáramos un intervalo que va de 0 a 3 horas, el intervalo volvería a dar una velocidad media de 66,7. Si tomáramos un intervalo de 0 a la primera hora de transcurrido el movimiento, podríamos ver que la velocidad media vuelve a ser de 66,7. Es decir, cuando el movimiento rectilíneo uniforme posee una velocidad constante,
¿Es la representación gráfica una función lineal en la cual en cualquier momento la velocidad media va a coincidir con la pendiente de dicha recta y va a ser la misma en todo el recorrido del móvil? Sin embargo, cuando trabajamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, en este movimiento la velocidad ya no es constante en todo momento, si comparamos el gráfico y obtenemos su velocidad media, en el cuadro podemos observar que si trabajamos en el intervalo de 0 a 6 horas transcurridas, la velocidad media, es decir, el desplazamiento dividido el tiempo transcurrido, da como resultado 66,7, que en este caso coincide con el otro móvil que se movilizaba a través del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, entonces, en el intervalo de 0 a 6, tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad promedio coincide. Ahora bien, si cambiamos el intervalo de tiempo y tomamos el intervalo que va de 0 a 3, en este caso, al realizar el cociente entre el desplazamiento en un intervalo de tiempo, la velocidad media ya no coincide con el del ejemplo anterior. Pasa lo mismo si tomamos en el intervalo de 0 a 1 y realizamos el cociente, tampoco coincide con el del ejemplo anterior. Eso significa que si nosotros quisiéramos determinar la velocidad promedio, nada tiene que ver con la velocidad que se va presentando en cualquier instante. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad promedio coincide cualquier momento del recorrido, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad promedio no va a coincidir con la velocidad del móvil a la hora 2, a la hora 3 o a la hora 5. Este es el gran problema que se les presentaba a los físicos que da origen al cálculo diferencial, que es con el cual vamos a trabajar próximamente. Muy bien, entonces, si estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado y en el cual queremos determinar cuál es la velocidad en un instante dado, es decir, si quisiéramos saber de qué manera uno puede fijar la velocidad como la que indica el velocímetro en los autos y establecer cuál es ese valor, lo que seguramente deberíamos de hacer es trabajar buscando la manera de aproximar la velocidad media, que sabemos cómo obtenerla, a una velocidad instantánea, que es la que nos va a poder determinar la velocidad en cualquier variable del tiempo. Entonces, retomando el ejemplo del móvil que se desplazaba mediante un movimiento rectilíneo uniforme en comparación con el que se desplazaba mediante un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense que si a ambos gráficos los representamos en un mismo sistema de ejes, podemos ver que la velocidad media en el movimiento rectilíneo uniforme coincide con la velocidad media del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si yo considero como punto de salida al origen del sistema y como punto de llegada al punto de coordenadas, en este caso 6,400, es decir, que durante 6 horas de viaje recorrió 400 kilómetros el móvil, donde su velocidad media está representada por este segmento que se encuentra aquí y que tiene como pendiente el cociente entre el desplazamiento dividido el tiempo transcurrido. En este caso podemos ver que
la pendiente de esa velocidad media es la misma tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como para el del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, si yo lo que quiero es determinar cuál es la velocidad en este punto o en este punto, o por ejemplo, para ser más específicos, si quisiéramos saber qué distancia y a qué velocidad viajaba a la hora 3, seguramente lo que deberíamos de hacer es poder empezar a achicar los intervalos de tiempo en los cuales nosotros podemos determinar esa velocidad media. Es decir, si en vez de tomar un intervalo que va de 0 a 6, donde su velocidad media es igual a 66,67 km por hora, en vez de tomar un intervalo de 6 horas, si yo lo que quiero hacer es conocer cuál es la velocidad cuando t toma el valor 3, por ejemplo, podríamos considerar un intervalo en el cual el 3 sea ese centro, el valor al cual nos vamos a aproximar, y podríamos considerar que, por ejemplo, a su derecha se encontrara un t sub 1 y a la izquierda se encontrara un t sub 2. De esa manera trabajaríamos con intervalos un poco más pequeños en un intervalo de tiempo. De esta manera, cuando establezcamos esa velocidad media, fíjense que la distancia entre la velocidad media y la curva comienza a ser cada vez menor. Es decir, que cuando yo considero un intervalo de tiempo más pequeño, la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea disminuye. Entonces, la conjetura que podríamos llegar a hacer, esa velocidad media podría llegar a ser considerada la velocidad instantánea con solo tomar valores de t muy próximos a 3, es decir, en el cual la distancia hasta el valor 3 tienda a 0. Eso es de manera intuitiva lo que nosotros vamos a hacer para poder llegar a obtener la velocidad instantánea en cualquier valor del tiempo. De esta manera, si se busca llegar a determinar cuál es la velocidad en un tiempo determinado, por ejemplo, si uno quisiera poder conocer cuál es la velocidad para este valor de la variable independiente t, al cual sin especificarlo en un valor exacto lo vamos a llamar t sub 0, la velocidad en este instante no la podemos obtener desde el punto de vista gráfico aún. Sin embargo, yo puedo establecer el valor de un número arbitrario cualquiera muy próximo a t sub 0, el cual por ser una variable la vamos a llamar simplemente t. Ese valor de t va a estar tan próximo a t sub 0 como uno lo quiera, sea suficientemente pequeño para que podamos llegar a obtener el valor que buscamos, que es el de la velocidad instantánea. Y como ese valor de t es una variable, nosotros vamos a poder hablar de que ese valor de t va a ir tomando valores cada vez más próximos. Cuando uno habla de que toma valores cada vez más próximos, tanto por derecha como por izquierda, da noción de lo que nosotros denominamos límite. Es decir, uno puede pensar que va a poder calcular el límite para ese valor de t cuando se aproxime al valor de t sub 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa con sus imágenes? Cuando el valor de la variable independiente toma el valor t, su función va a tomar el valor f de t, al igual que en t sub 0, su función tomará el valor t sub 0. La distancia, conocida como incremento de la función, es lo que nosotros denominamos desplazamiento del móvil o simplemente
delta de x, el cual nosotros vamos a obtenerla mediante la cuenta de f de t menos f de t sub 0. Es decir, va a ser la distancia que existe o la distancia que recorrió el móvil. A su vez, el desplazamiento ocurre en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo nosotros lo conocíamos como delta de t, que lo obteníamos mediante la cuenta de hacer t, que sería el punto de ubicación final, menos t sub 0, que era el punto de ubicación inicial o punto inicial. Entonces, cuando uno realizaba el cociente entre el incremento de la función dividido el incremento de la variable, obteníamos lo que denominábamos velocidad media o velocidad promedio. Esta velocidad media o velocidad promedio me va a determinar la pendiente de la recta que une esos dos puntos, que si nosotros prestamos atención, el segmento que une esos dos puntos va a estar muy próximo a la curva de la función, ¿no? Y eso tiene que ver con la cercanía con la cual uno elige t de t sub 0. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el valor de t se aproxima a t sub 0, tanto por derecha como por izquierda, es decir, si yo le hiciera el límite para ese valor tendiendo a t sub 0, el cociente incremental o velocidad media se volvería una velocidad instantánea. Es decir, este segmento que uno puede ver aquí se comenzaría a acercar tanto a la curva como quisiéramos hasta poder coincidir con este punto en el cual nosotros podríamos establecer que la velocidad instantánea en el punto t sub 0 podemos obtenerla mediante la velocidad media o velocidad promedio con solo hacer que el valor de t se aproxime a t sub 0, lo que es lo mismo hablar de que el incremento de t tienda a 0. Lo que vamos a ver ahora es el comportamiento desde el punto de vista geométrico de una función. En este caso tenemos una función f de x con dos puntos correspondientes que pertenecen a dicha curva. Tenemos el punto A de coordenadas x, f de x, y el punto B que se obtiene luego de haber incrementado al valor de x. Obviamente, al incrementar el valor de x, la función también se incrementa, dando origen a las coordenadas del punto B. Si uno une mediante una recta ambos puntos A y B, obtenemos esta recta que tiene líneas punteadas, a la cual vamos a definir como recta secante. Sabemos que una recta se define como recta secante a toda recta que corta una curva en dos puntos. Si quisiéramos conocer cuál es la pendiente de dicha recta secante, sabemos que necesitaríamos utilizar este triángulo rectángulo que se encuentra marcado aquí, donde el cateto opuesto de dicho triángulo rectángulo no es más que el incremento que ha sufrido la función, es decir, el valor delta de i. Y la base de dicho triángulo rectángulo corresponde al valor que toma el incremento de la variable independiente. Es decir, que cuando nosotros realizamos el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente, lo que estamos haciendo es el cociente incremental, pero desde el punto de vista geométrico nos determina la pendiente que tiene esa recta, es decir, la tangente del ángulo A, es decir, de este ángulo que estamos marcando aquí, la tangente del ángulo A va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, va a estar dado o definido por el cociente entre el incremento de la función y el cociente con el incremento de la variable independiente. Resumiendo entonces, la pendiente de una recta secante que pasa por dos puntos de una curva la podemos obtener realizando el cociente incremental. Pero, ¿qué es lo que ocurriría si nosotros hacemos que el incremento de la variable independiente
sea cada vez más pequeño, es decir, se aproxime a cero. Si nosotros achicáramos el valor de ese incremento de la variable x, podemos ver que el punto B comienza a hacer un recorrido a lo largo de toda la curva y la recta secante comienza a desplazarse. Fíjense que aquí podemos ver que a medida que el valor del incremento de la variable se haga cada vez más pequeño, el valor, el punto B, se aproxima cada vez más al valor de A y la recta secante se superpone a esta recta en color rojo que nosotros habíamos marcado en la curva, que ahora vamos a pasar a definirla. Es decir, que la recta secante se va a superponer a esa recta de color rojo que vamos a denominar recta tangente cuando el valor de delta de x tienda a cero, es decir, se haga cada vez más pequeño. ¿Cómo definimos a esta recta de color rojo que está marcado aquí y que toca a la curva en un único punto, que en este caso es el punto A? Cuando nosotros tenemos una recta que toca una curva en un único punto, la definimos como recta tangente. Eso significa que la pendiente de la recta secante, que la obteníamos mediante el cociente incremental, si yo ahora quisiera obtener la pendiente de esa recta tangente, bastaría con que en el cociente incremental aplicáramos un límite en el cual el valor del incremento de la variable sea cada vez más pequeño, es decir, tienda a cero. Con solo hacer el cálculo del cociente incremental en el límite para delta de x tendiendo a cero, nosotros pasaríamos de tener la pendiente de una recta secante a tener la pendiente de una recta tangente. Entonces, vamos a formalizar nuestro concepto desde el punto de vista geométrico de la velocidad instantánea y cuál es su significado. Nosotros habíamos estado viendo de manera intuitiva que la velocidad media podía aproximarse a la velocidad instantánea con solo tomar intervalos de tiempo suficientemente próximos y muy pequeños al valor de t en el instante en el cual buscamos determinar su velocidad. En este caso tenemos un gráfico que representa el movimiento de un cuerpo en función del tiempo, en el cual podemos establecer dos puntos de la curva. A un punto lo llamamos P de coordenadas t sub 1, x sub 1. Tenemos un punto Q de coordenadas t sub 2, x sub 2, en el cual podemos establecer que si trazamos la recta que une a P con Q, estaríamos trazando la recta de lo que se denomina recta secante. ¿A qué llamamos recta secante? Recta secante es una recta que pasa por dos puntos de una curva. Esa recta secante tiene como pendiente el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ese cateto opuesto no es otra cosa que lo que nosotros denominamos incremento de la función, es decir, delta de x, y el cateto adyacente es el incremento de la variable independiente, es decir, delta de t. Cuando nosotros realizamos el cociente incremental entre delta de x y delta de t, como podemos determinarlo aquí, esto lo que determina es la pendiente de la recta secante. ¿Y qué es la pendiente de la recta secante? Es justamente la tangente del ángulo alfa. ¿Y quién es el ángulo alfa? Vamos a llamar ángulo alfa al ángulo que determina la recta que pasa por P y Q con la horizontal. Si yo quisiera saber cuál es la inclinación de esta recta, simplemente deberíamos de calcular la
tangente trigonométrica del ángulo que forma esa recta con la horizontal. Y la tangente trigonométrica se determina mediante la cuenta de reemplazar en un cociente cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, delta de x sobre delta de t. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros, que teníamos a t sub 1 y a t sub 2, comenzamos a tomar valores de t más próximos a t sub 1? En este caso, como el valor al cual nosotros vamos a empezar a aproximar a t sub 1 va a ser un valor variable, en vez de llamarlo t sub 1 o t sub 2, que eran las abscisas correspondientes a P y a Q, lo vamos a llamar T sub I. De esa manera establecemos que es un valor arbitrario, variable, ¿sí? Entonces, si yo a ese valor de T sub I comienzo a aproximar cada vez más a T sub 1, habíamos mostrado en el simulador anterior que el punto Q comenzaba a recorrer la curva de la función, es decir, ese P sub I va a comenzar a recorrer la curva hasta llegar a superponerse con el valor de P. En ese caso, la recta secante, que era la recta que unía a P con Q, cuando aparece T sub I, vamos a tener una nueva recta secante que va a ir desde P hasta P sub I. Y así sucesivamente, cuando uno vaya tomando valores cada vez más próximos a T sub 1, vamos a ir teniendo P sub I variables donde sus rectas secantes van a ser cada vez más próximos a esta recta que aparece aquí y que es nada más ni nada menos que la recta tangente que pasa por P. Esa recta tangente también va a tener una pendiente. La pendiente, vamos a prolongar un poquito la recta aquí para que se observe bien. La pendiente de esa recta tangente la determinamos fijando un ángulo alfa, también aquí, en el cual la pendiente de ese ángulo alfa va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que cuando nosotros estuvimos trabajando con la secante, el cateto opuesto era el incremento de la función y el cateto adyacente era el incremento de la variable. Sin embargo, este cociente incremental que me determinaba la pendiente de la recta secante, para que pase a ser la pendiente de la recta tangente, nosotros lo que necesitamos es tomar valores de t cada vez más próximos a t sub 1. Cuando decimos eso es porque lo que vamos a hacer es aplicarle el límite para t tendiendo a t sub 1. De esa manera, el cociente incremental que determinaba la pendiente de la recta secante pasará a determinar el valor de la derivada en el punto, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente que pasa por P. Entonces, de esa manera vale la aclaración. Si tomamos el cociente incremental entre las dos funciones, si tomamos el cociente incremental entre las dos funciones, es decir, delta de x sobre delta de t, determina la pendiente de la recta secante que pasa por P y Q. Si a ese cociente incremental le aplicamos el límite para delta de t tendiendo a 0, lo que determina es la pendiente de la recta tangente que pasa por P. De esa manera, ¿a qué llamamos cociente incremental? Es nada más ni nada menos que la velocidad promedio o velocidad media.
¿A qué llamamos límite del cociente incremental? A la variable o velocidad instantánea. Es decir, que la representación gráfica de la velocidad instantánea estaría dada por esa recta tangente que pasa por ese punto, en el cual también a través de esa recta tangente que aproxima el valor de la función en el punto, uno podría determinar el valor de la velocidad en un instante determinado. Hasta este momento habíamos estado trabajando con el concepto de velocidad, que es un concepto bastante sencillo en el cual se puede interpretar perfectamente el concepto de velocidad promedio y velocidad instantánea. Pero resulta ser que todo lo que tiene que ver con derivadas de una función se va a aplicar a distintos campos de las ciencias y tienen muchas aplicaciones en los cuales vamos a buscar una manera de nombrar genéricamente desde la matemática a cada uno de los símbolos y conceptos con los cuales estuvimos trabajando. Es por eso que tenemos un cuadro comparativo para que ustedes puedan familiarizarse con los términos. ¿Cuál es el sentido de poder comparar estos términos y símbolos que hemos utilizado para la física? Porque a partir de ahora, en cualquier tipo de problema o situación problemática con el cual trabajemos, ya no vamos a hacer siempre problemas de velocidad promedio o velocidad instantánea, sino que pueden ser aplicados estos conceptos de derivada a muchos otros. De esta manera vamos a hacer este cuadro comparativo para ir familiarizándonos con los nombres que ellas reciben. En el tema de cinemática con el cual estuvimos trabajando, que específicamente era el de velocidad, podemos ver que la variable independiente era tiempo. Nosotros en matemática y para aplicar a cualquier tipo de función o situación problemática, nuestra variable independiente siempre será x. En cinemática la función era la función posición del móvil o distancia que estaba dada por la función x de t. Nosotros en matemática en nuestra asignatura vamos a trabajar con funciones reales de variable real y sus símbolos habitualmente es la de y de f de x. Cuando hablábamos de el intervalo de tiempo, nosotros en matemática vamos a trabajar con el intervalo que se determina mediante el incremento de la variable independiente, es decir, delta de x va a ser la distancia que va a ir de x a x sub 0 a un punto fijo, y esta distancia nosotros lo denominamos como incremento de la variable. Desde ya que esa distancia va a poder tener un signo positivo o negativo independientemente del valor que puedan tener el minuendo o el sustraendo, ya que depende si nos dirigimos hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia números mayores o menores a la variable, dependerá el signo que resulte del cociente del incremento de la variable. El desplazamiento que llamábamos cuando un móvil se desplazaba, iba ubicándose en el eje cartesiano en distintas posiciones, nosotros en este caso le denominamos incremento de la función, donde va a ser la diferencia que existe entre la nueva imagen y la primera imagen de la función. Esto también va a tener un signo de que dependerá de que si la función es creciente o decreciente. Después vamos a ver más adelante un ejemplo sobre ello, en el cual puede ocurrir que la nueva imagen sea mayor a la anterior o viceversa, y eso podrá obtenerse signos positivos o negativos de cada uno de los incrementos. Cuando realizábamos la velocidad media o promedio, en matemáticas nosotros le llamamos razón de cambio promedio o cociente incremental, y a su vez cuando le aplicábamos límite para t tendiendo a t sub 0 o delta de t tendiendo a 0 y obteníamos la velocidad instantánea,
Fíjense que aquí hay una palabra que se utiliza en matemática también y que deriva justamente de la física, y es que denominamos a la derivada de la función en un punto como razón de cambio instantánea o derivada en el punto, y justamente la razón de cambio instantáneo o derivada en el punto la obtenemos mediante el límite del cociente incremental para cuando delta de x tiende a 0. Entonces, valga este cuadro comparativo, es muy importante que ustedes manejen bien las variables. En física suele ser un poco confuso, ya que la variable independiente es t y justamente la variable dependiente o la función suele utilizar x, que tiene que ver con la variable que se utiliza en física para distancia. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de la simbología y el nombre que recibe cada uno a partir de este momento, porque vamos a ir buscando la generalidad para trabajar con funciones reales dentro del análisis matemático aplicado a cualquier ciencia. Habiendo realizado esta comparación entre la función derivada, las variables y los términos que se utilizan en física y de cómo las vamos a denominar de manera genérica para el análisis matemático y para el cálculo diferencial, podemos definir la derivada de una función en un punto cualquiera de la siguiente manera. Sea f una función definida en un intervalo abierto a b y sea x sub 0 un elemento de dicho intervalo, si existe el límite para x tendiendo a x sub 0 de ese cociente incremental, es decir, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, es decir, el límite para x tendiendo a x sub 0 del incremento de la función dividido el incremento de la variable, entonces la derivada en el punto x sub 0 se denomina función derivada de f de x en el punto x sub 0 y se la designa como la derivada en el punto, a la cual también ustedes pueden ver simbólicamente en algunos libros que pueden llegar a utilizar la simbología de prima, simplemente d de f. También pueden utilizar el diferencial de y sobre diferencial de x. Son diferentes simbologías o simplemente y prima, porque recuerden que f de x es considerada también como la función y. Todas estas simbologías también pueden encontrar representando la derivada de una función en un punto. ¿Por qué subrayé el si existe? Porque desde el momento en que la derivada se obtiene mediante un límite, nosotros tenemos el concepto de que para la existencia del límite establece la necesidad, condición necesaria y suficiente, de que sus límites laterales sean iguales. Eso significa que puede ocurrir, y más adelante lo vamos a ver, que en alguna función, al aplicarle este límite por derecha o por izquierda, obtengan valores diferentes. Eso da origen a que una función derivada por derecha sea diferente a una función derivada por izquierda, y eso va a tener como consecuencia la no derivación en ese punto. Por lo tanto, esos son conceptos que hay que tener en cuenta desde el momento en que la derivada se obtiene mediante la aplicación de un límite. Si ese límite no existiera, la función no sería derivable en ese punto. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que el valor de x sub 0 está definida en el intervalo. Eso significa que si la función no fuera continua en x sub 0, tampoco tendría sentido hablar de función derivada en el punto. En un punto, es decir, el límite para x tendiendo a x sub 0 del cociente incremental que define la derivada en un punto va a determinar la
pendiente de la recta tangente. Es decir, si nosotros quisiéramos determinar la ecuación de la recta tangente que pasa por un punto, tendría la forma de una función lineal en la cual nosotros establecemos siempre que el valor del coeficiente principal de dicha función lineal es su pendiente, es decir, en este lugar estaría justamente la derivada en el punto. Por lo tanto, la función tangente tendría la forma de la derivada en el punto como pendiente también es otra forma de definirlo. De esta manera entonces volvemos a confirmar el hecho de que la ecuación de la recta tangente va a tener como pendiente a la derivada de la función en el punto en el cual uno va a trazar o a graficar la recta tangente. La función, en este caso, es una función que se representa mediante el color celeste, como podemos ver aquí en la curva, y quiero que prestemos atención al comportamiento que tiene cada tangente en los puntos seleccionados. Si estamos en el punto P sub 1, por ejemplo, la recta tangente a la curva que pasa por P sub 1, podemos observar que va a tener una pendiente positiva. Eso significa que al tener una pendiente positiva, su derivada va a tener un signo positivo, es decir, será mayor a 0. Y que a su vez coincide con que la curva presenta una forma de función creciente. Eso significa que cuando en la curva la derivada tenga signo positivo, en ese caso la función crece. En este caso, por ejemplo, es decir, en este caso, por ejemplo, en P sub 2, podemos ver que la pendiente de la recta tangente también va a tener un signo positivo y la función también tiene forma de función monótona creciente. En P sub 4, por ejemplo, la función va a tener una pendiente negativa, es decir, es una función decreciente, en el cual la función también es una función decreciente. Es decir, que cuando la pendiente de la recta tangente sea negativa, la función será decreciente en ese intervalo. Y por último, ¿qué es lo que ocurre en P sub 3? A la izquierda de P sub 3 la función era creciente, a su derecha la función fue decreciente y en este caso da la casualidad que el signo de P es exactamente una función constante, por lo tanto la recta tangente en ese punto sería una función constante, por lo cual su derivada va a ser igual a 0. Entonces, cuando la primer derivada sea 0, lo que sabemos nosotros es que existirá un extremo local que más adelante lo definiremos, pero que ya se definió cuando se tocó el tema de funciones continuas, en el cual tiene como característica que un extremo local, ya sea máximo o mínimo, coincidirá con una pendiente de la recta tangente nula. La derivada de una función, en este caso el problema solicita que se calcule la velocidad instantánea a los 3 y a los 7 segundos de una flecha que se lanza verticalmente hacia arriba y cuya función de desplazamiento en metros está dada por este modelo matemático que dice s de t, la función s de t es igual a 4,9 por t al cuadrado más 60 por t. Cabe la aclaración de que en nuestra asignatura utilizamos modelos matemáticos que extraemos de distintos libros, no estamos buscando que ustedes puedan siempre modelizar desde la física o desde cualquier área en el cual utilizamos los problemas de aplicación, simplemente buscamos la forma de que ustedes puedan tener a mano siempre los modelos matemáticos los van a trabajar, como el de este caso, por ejemplo. Determinemos la velocidad media o la velocidad instantánea.
en diferentes puntos, siempre es bueno poder determinar cuál va a ser la expresión algebraica que nos va a permitir obtener ya sea la velocidad promedio o la velocidad instantánea en cualquier punto. Cuando hablamos de determinar la velocidad media o la velocidad instantánea en cualquier punto, lo que establecemos es que en vez de ir reemplazando la variable t por el valor en el cual pide, le trabajemos con el valor t en la expresión algebraica o t sub 0 para luego, al final de haber obtenido esa expresión algebraica, recién reemplacemos por los valores en los cuales el ejercicio, como en este caso, que pide determinar la velocidad a los 3 segundos y a los 7 segundos. De esta manera, ¿qué es lo que hicimos? Recordar el concepto de velocidad, recordar que una vez que se obtiene la velocidad media, que es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo en el cual se transcurre el movimiento del móvil, y que tiene como expresión al límite para delta de t tendiendo a 0 de la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente, nosotros podemos determinar la expresión algebraica que corresponde al problema en cuestión. De esta manera, si ustedes prestan atención, lo que se fue haciendo es determinar en primer lugar el incremento de la variable independiente. El incremento de la variable independiente en este caso es el valor de t sub 0. Luego obtenemos el incremento de la variable dependiente o el incremento de la función. Su expresión algebraica es siempre el valor de la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar. Si yo esta expresión la reemplazo en la función s de t que me da el ejercicio y luego le resto la función s de t, obtengo esta expresión, la cual hay que desarrollar, hacer el cuadrado del binomio, hacer la distribución del factor 4,9 en cada uno de los términos, hacer la regla de los signos que precede a un paréntesis, reducir a la mínima expresión, lo cual terminamos obteniendo esta expresión polinómica como la que tenemos aquí. Esta expresión polinómica lo que me determina a mí es el incremento de la función, es decir, la variación de la función cuando varía la variable independiente. Una vez que tengo delta de i o delta de s, que es la función en este caso con la cual estamos trabajando, paso a determinar el cociente incremental. Es decir, al incremento de la función debo dividirla por el incremento de la variable independiente. Simplemente es a esta expresión dividirla por delta de t, distribuimos el denominador o también podemos sacar factor común delta de t para luego simplificar y obtenemos reducida a su mínima expresión este polinomio. En este caso ustedes pueden ver que en este polinomio tenemos como variables a t sub 0, el cual va a ser reemplazado por 3 segundos o por 7 segundos en el problema, y tenemos como variable a delta de x o delta de t, que sería el incremento de la variable independiente. En este problema en particular no nos dieron como dato el incremento de la variable independiente. Puede ocurrir que en algún problema te dieran como dato el valor del incremento de la variable y eso nos permitiría reemplazar en la expresión y determinar o conocer el valor que tiene la velocidad promedio. En este caso en particular no estaríamos en condiciones de obtenerla ya que desconocemos el valor del incremento de la variable independiente delta de t. Por último, para poder obtener la velocidad instantánea,
necesitamos aplicar límite a este cociente incremental que habíamos obtenido anteriormente, que era la razón de cambio promedio, le aplicamos límite para delta de t tendiendo a 0 y en ese caso al hacer límite solamente la expresión que posee delta de t es la que se va a anular, dando como resultado la expresión 9,8 t sub 0 más 60, que sería la expresión genérica que nos va a nosotros a permitir obtener la velocidad en cualquier instante. De esta manera, conociendo cuál es la expresión o el modelo matemático que a mí me va a permitir obtener la velocidad instantánea para cualquier valor de t, yo puedo tener en el problema como incógnita el valor de la velocidad instantánea a los 3 segundos, a los 7 segundos, a los 9 segundos, a los que el problema quiera, y simplemente lo que voy a tener que hacer es reemplazar en esta expresión. Finalmente entonces, con solo reemplazar el valor de 3 segundos en nuestra expresión algebraica que habíamos obtenido anteriormente y luego reemplazar por el valor de t igual a 7 segundos, podemos determinar que la velocidad instantánea a los 3 segundos era igual a 89,4 metros por segundo y que la velocidad instantánea a los 7 segundos era igual a 128,6 metros por segundo. ¿Qué hubiera ocurrido si alguno de estos valores hubiera sido, por ejemplo, negativo? Bueno, pues bien, lo que uno puede determinar simplemente es que la velocidad va a estar condicionada por el sentido en el cual se mueve el móvil, ¿no? Por lo tanto, simplemente el signo tiene que ver con el sentido del recorrido. Este segundo problema consiste en poder determinar la velocidad instantánea a los 2 segundos, pero no conocemos el modelo matemático que lo representa. Solamente disponemos de su representación gráfica. Esto significa que yo necesitaría poder determinar aproximadamente en un valor, por ejemplo, igual a 2, que estaría ubicado aproximadamente en este punto, y yo necesito saber cuál es la velocidad instantánea en este valor. Para ello, podemos recurrir a la representación gráfica de la recta tangente que pasa por ese punto. Podemos recurrir a cualquier software que grafique funciones y veremos de qué manera, con ayuda de la función tangente, vamos a poder conocer e inferir el valor de la velocidad instantánea. Como podemos observar, si uno traza la gráfica de la recta tangente que pasa por t igual a 2, esta recta tangente, por ejemplo, corta aproximadamente en dos valores los cuales nosotros podemos recurrir para poder determinar cuál es su pendiente. En la ordenada al origen, corta la función recta tangente al eje de las ordenadas en el punto de coordenadas 0, 7. Es decir, por aquí estaría ubicado, por ejemplo, para nosotros el valor del punto A. Por otro lado, otro punto que podemos observar y que podemos llegar a identificar como un valor bastante exacto es el valor de B, es en el cual estamos trazando la recta tangente que pasa por el punto B de coordenadas 2, 10, es decir, aproximadamente el punto B estaría ubicado aquí, donde su abscisa sería el valor 2 y su ordenada sería el valor 10. Conociendo dos puntos que definen a una recta, nosotros podemos establecer que la pendiente de esa recta va a estar dada por la diferencia de las ordenadas de ambos puntos, es decir, va a ser igual a 10 menos 7, sobre la diferencia entre las abscisas de dichos puntos, es decir, el valor 2 menos 0. Si yo hago esta cuenta, que me da como resultado 3 medios
o lo que es igual a 1,5, el valor 1,5 estaría determinando la pendiente de la recta tangente. Pero como nosotros sabemos por las definiciones que dimos anteriormente, la pendiente de esa recta tangente no es más que la velocidad en el punto. Por lo tanto, estaríamos respondiendo a nuestro problema. Es decir, si 1,5 es la pendiente de la recta tangente, entonces también es la velocidad instantánea en el valor 2, el cual hemos llegado a que toma como valor en el punto de t igual a 2 una velocidad de 1,5 metros por segundo. Entonces, a modo de cierre de este concepto introductorio de la función derivada, podemos establecer entonces que sea una función f definida de un dominio D en reales, donde ese conjunto dominio es un conjunto abierto en el cual x sub 0 pertenece a ese dominio. Podemos establecer que se llama derivada en un punto x sub 0 a el límite para delta de x sub 0 tendiendo a 0 de un cociente incremental, donde el cociente incremental va a estar definido por el incremento de la función sobre el incremento de la variable. También podemos utilizar cualquiera de estas notaciones para simbolizarla, en el cual recordemos siempre que el incremento de la variable va a ser un valor sumamente pequeño, ya que lo que buscamos con el límite es que el valor de x se aproxime a x sub 0. De esta manera, la derivada de una función en un punto desde un punto de vista geométrico, lo que va a determinar es la pendiente de la recta tangente que pasa por dicho punto. Desde el punto de vista físico, la derivada en un punto determina la velocidad instantánea. Todos estos temas pueden ser reunidos en situaciones problemáticas, analizados, en los cuales vamos a ir viendo más adelante cada una de sus aplicaciones.